Siguiente parte, con la siguiente mesa. Agradezco nuevamente al comité organizador y especialmente a Fernando la invitación para participar. Y en esta mesa hay dos charlas que tienen que ver con lo que ha ocurrido últimamente en nuestro país en cuanto a la angioplastia primaria. La primera charla la dará Oriol Rodríguez en cuanto a los datos que se han encontrado con el grupo de trabajo de código de infarto. Y la segunda estará a cargo de Javier Moreiras, eso que es lo que ha ocurrido con el COVID, ¿no? Con lo cual son dos aspectos que están muy relacionados y esto pone de manifiesto, pues como decíamos antes, que la angioplastia primaria es uno de los puntos más en donde la Asociación de Cardiología Intervencionista pone más interés, ¿no? Como es lógico, ¿no? La primera charla está aquí ya Oriol preparado, me parece. Nos va a presentar las conclusiones del grupo de trabajo del código de infarto. Muy bien, gracias Raúl, gracias a todos y especialmente pues a Fernando y a los organizadores por la invitación y por permitirnos presentar los resultados del fruto del trabajo de este grupo de código de infarto, que es un grupo de código de infarto que nace pues ya hace unos años a partir de la petición de miembros de la sección, pues un poco planteando las quejas sobre el funcionamiento de los programas de código de infarto en algunas comunidades. Entonces, cuando empezamos con la Junta de la sección, con Armando, con Belén, con Raúl y yo mismo, pues uno de los objetivos que nos marcamos fue la creación de este grupo de trabajo y aquí veis todas las personas que han trabajado o que han participado de forma muy activa en lo que sería la organización de todo el trabajo que veréis que se ha hecho. Y desde aquí pues agradecerles porque realmente ha sido un grupo muy activo y que ha hecho una dedicación muy importante. Quizá a veces yo soy el más visible porque soy el que ha estado dando más la lata a toda la gente con la participación, con los datos y todo, pero bueno, es un trabajo compartido por todos. Entonces, lo primero que se hizo fue ver realmente o intentar cosar cuáles eran las impresiones de los cardiólogos intervencionistas y para ello hicimos una encuesta que publicamos en Rec Interventional Cardiology. Se redactó también un documento de consenso sobre las necesidades y requerimientos que ya Ángel Zequier nos ha comentado y otra de las acciones que hicimos pues, fue intentar tener una visión acotada en el tiempo, una fotografía únicamente 3 meses de cómo funcionaba la angioplastia primaria en nuestro país y en los distintos sistemas de código de infarto. El artículo está hecha la submisión y estamos pendientes de la revisión. Y bueno, pudimos aprovechar un poco la infraestructura que se había creado con este registro pues para tener más información sobre el impacto del COVID en el intervencionismo y específicamente en la angioplastia primaria, y de esto nos hablará Javi. Y todo esto nace pues porque, como ya sabéis, en nuestro país hay 17 sistemas de código de infarto distintos, cada uno con sus peculiaridades geográficas, de disponibilidad de medios. Lo que vimos es que esta disparidad pues quedaba reflejada en esta encuesta, donde realmente las opiniones o las impresiones que tenían los que participaban en los programas de código de infarto eran muy distintas en las distintas comunidades autónomas. Entonces, pues lo que quisimos ver era si esto tenía un impacto realmente sobre la asistencia y si había diferencias en cuanto a términos de qué modalidades de reperfusión se hacían en el infarto, cómo se hacían y qué resultados tenían. Para esto pues diseñamos este registro, que es un registro que, como sabéis, duró 3 meses a lo largo del año 2019 y en el que intentamos recoger por lo menos la mortalidad a 30 días. Entonces, si vamos un poquito más a los resultados, pues bueno, aquí podéis ver la distribución de los distintos programas de código de infarto y con los hospitales que participaron en cada una de las comunidades. Debo decir que participaron todos los hospitales que están dentro de programas regionales de angioplastia primaria. Se recogieron datos de más de 5.200 códigos activados, no todos eran infarto con elevación del ST, como veréis, pero bueno, sí que por lo menos en ese trimestre se atendieron o se registraron dentro de los distintos programas 5.200 pacientes. Si vemos cómo se distribuía la activación de códigos por centros, pues bueno, la mediana a nivel nacional era 59 códigos y como veis hay 11 centros que activaron más de 100 códigos y 7 que activaron menos de 25. Y si lo que miramos es ya no la activación de códigos, sino el infarto
confirmado, pues bueno, la mediana a nivel nacional era 46 a lo largo del trimestre, con 6 centros que tenían muy alto volumen, más de 100, y 14 con un volumen más limitado, menos de 25. Entonces, intentamos ver el flowchart de los códigos, de qué decisión se tomó en el primer contacto médico, qué tratamiento de reperfusión y cuál fue el diagnóstico final. Pues bueno, partimos, como os he dicho, de estos más de 5.200 pacientes. No teníamos datos completos respecto al primer contacto médico o a la terapia de reperfusión o al diagnóstico final en 354, y estos los eliminamos del análisis, con lo cual nos quedaban 4.863 pacientes. Y entonces, en el primer contacto médico, la decisión mayoritaria fue hacer angioplastia primaria en casi el 90%, hacer fibrinolisis únicamente en un 4%, y había una duda respecto al diagnóstico y se decidió traslado a otro centro, pues para tomar una decisión de cuál era el tratamiento adecuado, pues en prácticamente un 10% de los pacientes. De los pacientes en los que inicialmente se planteó que había hacer angioplastia primaria, pues bueno, un caso anecdótico terminó en fibrinolisis, y prácticamente en 800 no se hizo tratamiento de reperfusión por distintos motivos. En los pacientes que inicialmente se decidió fibrinolisis, en todos se hizo fibrinolisis, y en estos pacientes que planteaban una duda diagnóstica, pues mayoritariamente se acabó haciendo angioplastia, pero en un número no despreciable, como podéis ver, no hubo tratamiento de reperfusión. Y si vemos cuál fue el diagnóstico al alta, el diagnóstico final, pues bueno, en los pacientes que se hizo angioplastia mayoritariamente fue infarto con elevación del ST, y en los pacientes en los que no se hizo reperfusión fue mayoritariamente otro diagnóstico que podría ser síndrome coronario agudo sin elevación del ST, Takotsubo, miopericarditis, cualquier entidad fuera de lo que sería estrictamente el infarto con elevación del ST. En los pacientes con fibrinolisis, pues la tasa de pacientes con infarto era un poquito más alta, y en estos pacientes que ofrecían dudas, en los que el diagnóstico no era claro de entrada, pues bueno, también se distribuían, como podéis ver aquí, mayoritariamente con infarto, pero bueno, muchos con otro diagnóstico. Si nos centramos en los pacientes fuera, ya no en el código infarto, sino en los que tenían un diagnóstico final de infarto con elevación del segmento ST, pues bueno, aquí podéis ver qué tratamiento de reperfusión se eligió. De la muestra inicial, pues bueno, había algunos pacientes en los que no teníamos el diagnóstico final registrado, y había otros pacientes que tenían un diagnóstico distinto de infarto con elevación del ST. Entonces quedamos con un poco más de 4.000 pacientes con infarto con elevación del ST. De estos, en 32 no había información sobre el tratamiento de reperfusión que se administró, y en los que sí que teníamos información, pues bueno, como podéis ver, mayoritariamente se hizo angioplastia primaria. La tasa de fibrinolisis fue baja, un 4,4%, y en un 8% no se hizo tratamiento de reperfusión. Estos eran pacientes con infarto confirmado, pero bueno, no se hizo reperfusión, bien porque no tenían lesiones, bien porque las lesiones se consideraron no revascularizables, bien pues porque se decidió que el paciente era tributario de cirugía, o por el motivo que fuera. Entonces, si analizamos los tiempos desde el primer contacto médico a la reperfusión, en los pacientes que fueron tratados con angioplastia primaria o en los pacientes que fueron tratados con trombolisis, pues bueno, podemos ver que la trombolisis, por lo menos la mediana del tiempo, está un poquito por encima de lo que recomiendan las guías, de lo que se había comentado en la sesión anterior, de los 30 minutos, mientras que en la angioplastia primaria sí que la mediana es 106 minutos, que está por debajo de esta recomendación de los 120 minutos, pero con un 25% de los pacientes que son tratados más allá de los 145 minutos. O sea que realmente aquí parece que hay cierto grado de mejoría. Si miramos la mortalidad global, pues aquí podéis ver las cifras de mortalidad hospitalaria y de mortalidad a 30 días en función de cuál fue la opción de revascularización que se eligió, si fue angioplastia primaria, si fue trombolisis o si no hubo tratamiento de revascularización. Los pacientes con infarto con elevación del ST no revascularizados claramente presentaron una mayor mortalidad, tanto en la fase hospitalaria como en el seguimiento a 30 días, y entre las dos opciones de revascularización, una tendencia a menor mortalidad con la angioplastia primaria, pero que no fue significativa. Si nos centramos en la comparativa entre los distintos programas de código infarto, que yo creo que probablemente es el interés de este registro, si miramos las características clínicas de los pacientes, bueno, esta es una diapositiva que, como veis, hay muchísima información porque se recogen los 17 programas.
pero lo que sí que nos da una idea es que realmente estamos ante poblaciones muy heterogéneas, ya no solo respecto al número de pacientes tratados en cada una de las redes, que como podéis ver, pues hay redes multiprovinciales que tienen una gran población y que realizan un gran número o que atienden a un gran número de pacientes con infarto. Luego hay otras redes que son uniprovinciales, muchas veces con un único centro hospitalario, con una población muy reducida y el número de procedimientos es reducido. Lo mismo respecto a la edad, la media de la edad fue 64 años, pero vemos que hay dispersión y bueno, diferencias de hasta 7 años de media entre distintas comunidades. Lo mismo en cuanto al género, mucha disparidad entre los distintos programas. Lo mismo respecto al grado de insuficiencia cardíaca que presentaban en el momento de acudir a urgencias. Lo mismo respecto a la distribución de factores de riesgo cardiovascular o los antecedentes de enfermedad coronaria o vascular previa, con lo cual, pues bueno, sí que una de las primeras conclusiones que podemos sacar es que las poblaciones que se atienden en cada uno de los sistemas de código de infarto son distintas. Si lo que queremos es analizar las características del tratamiento realizado, pues bueno, aquí veis la distribución de los códigos activados por millón de habitantes y las gráficas son parecidas a lo que se observa en el registro anual de la sección. Hay disparidad entre las distintas comunidades. En cuanto al tratamiento de reperfusión, pues mayoritariamente es la angioplastia primaria, pero también hay muchas diferencias. Hay alguna comunidad pues que hasta un 10% de los pacientes recibe tratamiento con trombolisis, mientras que en algunas comunidades el tratamiento con trombolisis es cero. Y lo mismo sucede respecto a los pacientes que no reciben reperfusión. Hay muchas diferencias objetivadas en los datos del registro. Si intentamos hacer una extrapolación a partir de los datos de un trimestre y los multiplicamos por 4 para tener una visión de más o menos qué es lo que sucedería en un año natural, pues aquí veis la distribución en las distintas comunidades, en los distintos programas regionales, y esto es cómo se correlacionaría con los datos del mismo año que aparecen en el registro de la sección. Como veis, en general, en todos los programas se reportaron en el registro menos casos de los que luego se reportaron en el registro anual de la sección. Si intentamos hacer un análisis de los retrasos hasta la reperfusión, pues bueno, aquí veis el tiempo entre el inicio de los síntomas y la reperfusión. En la última columna están los datos globales. La mediana son 190 minutos y veis que ya se ven diferencias tanto respecto a la mediana, pero sobre todo respecto a la dispersión de los percentiles 25 y 75 en las distintas comunidades, y algunas pues presentan datos significativamente peores que otras, y que muchas veces pues esto se explica o se justifica pues por lo que ya hemos comentado de la dispersión geográfica, la disponibilidad, etcétera. O sea que realmente aquí sí que hay diferencias. Si lo que analizamos es el tiempo entre el primer contacto médico y la reperfusión, pues nuevamente vemos que hay diferencias. Es curioso que hay algunas comunidades que tienen tiempos muy prolongados entre el primer contacto, entre el inicio de los síntomas y la reperfusión, pero que luego mejoran mucho entre el primer contacto médico y la reperfusión. O sea que realmente el análisis de por qué pasa esto es complejo y seguro que multifactorial. Y uno de los motivos que seguro influye es dónde se realiza el primer contacto médico. Sí que sabemos que los pacientes que contactan directamente con los sistemas de emergencias presentan unos mejores tiempos y unos mejores resultados, y como veis, pues bueno, en algunas comunidades prácticamente la mitad de los pacientes son atendidos en primera instancia por los sistemas de emergencias, mientras que en otras pues poco más del 15%. Lo mismo respecto a la atención en centros de salud. Lo mismo respecto a los hospitales sin disponibilidad de angioplastia primaria, y lo mismo mucha variabilidad respecto a los pacientes que consultan en hospitales con angioplastia primaria. Una de las cosas que hicimos en este registro es que intentamos valorar cuando el operador consideraba que había habido un retraso no justificado.
dentro de todo el proceso de atención, pues intentar cualificar cuál era la causa de este retraso. Y como podéis ver en esta gráfica, en azul o bueno, quizá en gris, no lo sé, la distribución por las distintas comunidades de los pacientes en los que no se consideraba que hubiera habido un retraso. Pues bueno, realmente mucha variabilidad entre las distintas comunidades. Y en los pacientes que había habido retraso, si miramos cuáles eran las principales causas, pues bueno, principalmente un retraso o un error en el diagnóstico inicial. En algunas prácticamente un tercio de los pacientes presentaron un error o un retraso en el diagnóstico inicial, por el motivo que fuera. En otras comunidades lo que se había objetivado es que había una falta de disponibilidad de transporte. El paciente se diagnosticaba de forma correcta, pero tenía que ser trasladado al centro de angioplastia primaria y este traslado pues, se demoraba en el tiempo. En algunas otras comunidades, más que de disponibilidad, era un problema de distancia, o sea, realmente el paciente estaba muy lejos del centro de angioplastia primaria. En algunos casos también, y esto sobre todo más marcado en aquellos programas que se centran en un único centro o en un único hospital, pues problemas de disponibilidad de sala. Y si lo que queremos ver es las diferencias en cuanto a mortalidad de 30 días, vale la pena recalcar en este punto que este es un análisis que se realizó únicamente durante 3 meses, que la mortalidad objetivada fue baja, y que realmente puede haber muchos factores de confusión que no hemos detectado y que esto puede hacer pues, que estos datos puedan ser cuestionables. Pero bueno, por eso he decidido no reportar las distintas comunidades, pero bueno, sí que podéis ver que por lo menos la mortalidad cruda, la mortalidad no ajustada, fue muy variable y en algunos programas pues, fue superior al 11%, mientras que en una comunidad fue 0%. El caso de la comunidad 0 es una comunidad que únicamente tiene un centro, una población reducida. Por ejemplo, si hubieran pasado de 0 muertos a 3, pues ya hubieran estado prácticamente en la media, con lo cual, pues bueno, este es uno de los problemas de estos registros que son acotados en el tiempo. Sí que hicimos un análisis de mortalidad ajustado por edad, por sexo y por el grado de insuficiencia cardíaca. Y sí que detectamos que en alguna comunidad había una mortalidad un poquito por encima de lo que era esperable y en un par de comunidades pues había una mortalidad un poco por debajo de la media. Pero vamos, globalmente, como habéis visto, la mortalidad tanto hospitalaria como a 30 días fue baja. Así, a modo de conclusiones de este registro, pues bueno, la angioplastia primaria es el principal tratamiento de reperfusión en los pacientes con angioplastia primaria, con infarto, y un 8% de los pacientes, por lo menos según los datos del registro, no reciben tratamiento. La comparativa entre distintos programas yo creo que ha sido útil porque nos ha permitido ver que se tratan poblaciones distintas, que hay diferencias importantes en cuanto a la localización del primer contacto médico, los retrasos. Estos retrasos tienen causas distintas en distintos programas y bueno, hay alguna pequeña diferencia en mortalidad que yo creo que es de difícil interpretación dado lo acotado del estudio en el tiempo. Y bueno, uno de los objetivos que nos habíamos marcado pues era que esta información pudiera ser de utilidad para detectar sobre todo las fortalezas y las debilidades de los distintos programas y poder emprender acciones de cara a mejorar los mismos. Y podéis ver los investigadores de cada uno de los centros, a los que nuevamente muchos estáis aquí, y agradeceros la colaboración en este registro. Gracias. Muchas gracias, Oriol. Yo creo que luego haremos las preguntas para las dos mesas. Y ahora, bueno, pues tenemos la presentación de Javier Moreiras, que hablará de la angioplastia primaria en la pandemia COVID. Gracias, Javier. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer a todo el equipo de Ciudad Real la invitación a participar con vosotros y, en segundo lugar, reconocer un poco el trabajo de Oriol, porque dentro del grupo del Código Infarto la verdad es que se ha pegado una paliza considerable y ha sacado un rendimiento muy marcado, yo creo que útil, del trabajo que entre todos hemos hecho. Pero creo que
que has sido capaz de liderarlo y de llevarlo a cabo muy bien, ¿no? La verdad es que cuando empezamos el año 2020 estábamos todos bastante contentos y no nos suponíamos que en menos de un mes la verdad es que las cosas iban a cambiar mucho y nos iba a estallar una pandemia en las manos que nos ha generado un montón de problemas y un impacto pues, sanitario y emocional muy importante, ¿no? Realmente el primer impacto que hemos tenido es un impacto de incremento de la mortalidad esperada en el año 2020, tanto en nuestra comunidad como en todo el país. Y esta mortalidad es una mezcla de dos cosas, de una mortalidad directa por el COVID y una mortalidad indirecta debido a otras causas que a lo mejor no hemos tratado o no hemos podido tratar de una manera adecuada. Y realmente esto a veces nos llevaba a confusión, porque hasta los datos que se mostraban en la televisión eran diferentes del Instituto Nacional de Estadística o del Ministerio de Sanidad, dependiendo de si nos centrábamos en la mortalidad por el COVID o en la mortalidad global. Realmente lo importante es la comparación de la mortalidad durante el año 2020 con la media de la mortalidad de los años previos, y con esto sí que tenemos la mortalidad real de más que conlleva la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente se sigue muriendo de otras causas, además del COVID. Se sigue muriendo de lo que se moría antes, de infarto de miocardio fundamentalmente. Y esto ya lo vimos cuando desde la Asociación de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, bueno, pues se propuso hacer una encuesta para ver cómo estábamos trabajando en las primeras semanas de pandemias, y ya se vio que había una reducción muy marcada en el intervencionismo en el síndrome coronario agudo con elevación de segmentos ST hasta un 40%. Y esto posiblemente pudiera tener problemas. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente al principio de impenetrabilidad, que viene a ser que donde hay un cuerpo, pues no puede haber otro cuerpo. Y realmente esto es lo que ha hecho el COVID, ha desplazado a otras patologías, lo que en castizo se conoce como que no se puede estar en misa repicando o que no se puede tirar el córner y rematarlo. Y esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Y esto ha tenido un impacto a nivel científico pues en todo el mundo. Realmente se han publicado un montón de papers con la actividad de los diferentes países y documentos de consenso tanto a nivel europeo como a nivel americano. Y en España no ha sido diferente, en España también ha sido similar. Estos son los artículos de los más importantes que se han publicado con respecto al impacto que ha tenido el COVID en angioplastia primaria. El primero fue el documento de consenso que hizo la Asociación de Cardiología Intervencionista y que firma Rafa Romaguera, en el que bueno, pues decía que pese a que tuviéramos el COVID y estuviéramos un poco todos revueltos, pues teníamos que intentar seguir tratando a los enfermos con infarto con elevación de segmentos ST, pues como lo hacíamos convencionalmente con angioplastia primaria. Como ha dicho el doctor Ruiz previamente, se especificaba que en pacientes que estuvieran muy estables o que tuvieran síntomas de menos de 3 horas de evolución y que fueran COVID positivos, se podría plantear la utilización de fibrinólisis en estos casos. Después de esta publicación vino esta, en la que bueno, pues nos ocurrió comparar un mes del registro que nos ha enseñado antes Oriol con un mes justo de la época COVID, cogiendo exactamente el mismo mes y los mismos centros y ver un poco qué impacto había tenido el COVID con respecto al registro del año anterior. Y esto la verdad es que dio resultados que son muy interesantes. Como veis, esto es la evolución según aumentaba la pandemia y las cifras comparando los 2 años, y básicamente llegamos a 3 conclusiones importantes. La primera es que una disminución muy marcada de los casos atendidos en estas redes de asistencias, que como os ha dicho Oriol, completaban 75 hospitales, con una disminución del 27% de los pacientes que se fueron sometidos a una angioplastia primaria. Pasamos de tratar a 1.113 pacientes frente a los 1.538 que tratamos en el mes anterior del año 2019. Y esto además con más retrasos. Como veis, el tiempo de retraso aumentó unos 30 minutos en el periodo no COVID frente al periodo COVID. Y esto tuvo un impacto marcado en el endpoint de mortalidad. Y se objetivó que había un aumento del 47% de mortalidad bruta en el año del COVID frente al año no COVID. Y el 75% de esta mortalidad fue antes de llegar al hospital. En el mismo número de la Revista Española de Cardiología se publicó, firmado como último autor Ángel Sánchez Recalde, el estudio observacional y prospectivo de 7 hospitales, todos con infartos consecutivos entre el 15 de marzo y el 15 de abril del año 2020. Aquí incluían infartos con ST elevado y sin ST elevado, clasificando a los enfermos en los que tenían COVID o no tenían COVID. Se utilizó una técnica estadística de Propensity Score para ser capaz de comparar ambas poblaciones y se evaluó bueno, las características y el pronóstico de ambos grupos.
Esta es un poco la técnica estadística que se utilizó para poder ajustar y comparar los resultados y bueno, pues se vio que los eventos adversos durante la hospitalización en términos de mortalidad, muerte cardiovascular, reinfarto, embolia, bueno, en fin, todos eran significativamente mayores en el grupo con COVID frente al que no tenía COVID. Y de hecho, en análisis multivariante, junto con la escala Grace, fueron los dos parámetros que daban significación estadística en el impacto de la mortalidad intrahospitalaria. De hecho, tanto Oriol como Belén, bueno, pues presentaron una editorial que yo creo que es bastante interesante sobre las principales preocupaciones en la época COVID con respecto a la angioplastia primaria y un poco pues corroborando un poco lo que decía la Asociación, ¿no?, de Hemodinámica y Radiología Intervencionista, de intentar, bueno, sabiendo que había una pandemia mundial, bueno, pues intentar tratar las enfermedades que sí que sabíamos tratar haciendo angioplastia primaria con prevención para los usuarios y para los pacientes y para los médicos, pero efectuando los procedimientos, ¿no? Y posteriormente se publicó de los resultados de los pacientes que teníamos de los 42 hospitales con angioplastia primaria en Neurointervention, todos los pacientes con elevación de segmento ST únicamente, un poco lo que había presentado Ángel Sánchez Recalde en el estudio prospectivo, pero únicamente los pacientes consecutivos con elevación de segmento ST entre el 14 de marzo y el 30 de abril del 2020. En total se consiguieron 1.000 pacientes con síndrome coronariano agudo con elevación de segmento ST, en torno al 10% con COVID positivos y se evaluaron las características, el tipo de lesión, el tipo de procedimiento, los eventos y la mortalidad y eventos intrahospitalarios. Se clasificaba a los enfermos, en principio no sabíamos que si eran COVID positivo o no, y después se fueron reclasificando dependiendo de si tenían COVID o no, y lo que se vio es que, bueno, pues de hecho tenía un marcado impacto en todos los endpoints, sobre todo en la mortalidad, en eventos y en la trombosis y en la existencia de shock cardiogénico. De hecho, bueno, pues la mortalidad era casi 4 veces mayor y con una tasa de estentrombosis del 3,3 frente a 0,8. Realmente eso tenía un impacto pues muy marcado, la sobreinfección en la presencia del infarto con ST elevado. Igualmente se publicó la experiencia catalana, que la publicó Rafa Romaguera, y junto con la experiencia española, bueno, pues el doctor Ruiz Rodríguez Padrial y Miguel Ángel Arias, bueno, pues hicieron una especulación sobre si esto pudiera deberse a los riesgos competitivos. Y realmente esto luego fue respondido por Guillermo Aldama en un análisis que es bastante interesante. Lo que decían Luis Rodríguez Pardial y Miguel Ángel Arias es que posiblemente cuando tú tienes una pandemia y estás estudiando la evolución de un determinado evento y tienes un evento todavía mayor, puede que no te haya dado tiempo a desarrollar ese evento que estás estudiando. Es decir, que los pacientes se han muerto antes de haber tenido un infarto y por eso no nos ha dado tiempo a ver la evolución propia de la enfermedad. Esto es lo que se llama riesgo competitivo y ellos, bueno, pues lo justificaban con el hecho de que los pacientes mayores, los de mayor mortalidad, pues realmente pueden no haber ido al hospital porque se han muerto. Y realmente los que sí que van, el tiempo de retraso en ir, pues es el mismo que teníamos previamente, y lo que sí que se ve es un tiempo de retraso mayor dentro del hospital, porque probablemente en el hospital se está haciendo otras labores que hacen que tenga más retraso. Y esto realmente especulaba que a lo mejor esta mortalidad de los pacientes con infarto y con COVID se debía fundamentalmente a este riesgo competitivo. Y lo que hace Guillermo Aldama es hacer un análisis de todos los parámetros de las comunidades autónomas. Y lo que hace es comparar las diferencias en intervencionismo y tanto la mortalidad como el exceso de mortalidad. Y lo que llama la atención es que en comunidades con mucha mortalidad, como puede ser Castilla-La Mancha o la Comunidad de Madrid, la variación en el número de intervencionismos, tanto en lo referente a la mortalidad como en el exceso de la mortalidad, pues no es significativamente mayor a otras comunidades. Luego no parece que por sí mismo se pueda justificar el riesgo competitivo como la única causa que justifique la disminución de los retrasos o el aumento de la mortalidad en los pacientes con infarto con ST elevado. Y posiblemente esto sea multifactorial. Pero la verdad es que el análisis es un análisis muy, muy interesante. Como conclusión es decir que el COVID-19 pues es verdad que es muy malo, pero el infarto también es muy malo y mata mucho, que la pandemia ha conllevado una disminución de los procedimientos de angioplastia primaria en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST, con menos asistencia a urgencias por parte de los pacientes, mayores retrasos puerta-balón y peores resultados, con mayor mortalidad de estos. Y este hecho no parece claramente justificable por los riesgos competitivos, probablemente sea un hecho multifactorial, y los pacientes que tienen síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST y que padecen COVID tienen un peor pronóstico intrahospitalario que aquellos que no tienen infección por COVID. Y por último, es importante no dejar de tratar enfermedades con impacto en la mortalidad, que sí que sabemos tratar, pese a las situaciones de pandemia, para no aumentar todavía más la mortalidad propia de esta. Y esto es todo. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Se abre ahora, yo creo que tenemos un ratillo para alguna pregunta que queréis hacer. Mientras alguien se anima, quiero dar la enhorabuena o el agradecimiento a Oriol, porque la verdad es que, como decía Javier, ha hecho un trabajo tremendo recopilando todos los datos y ha dado muchos frutos. Uno de esos frutos es algo que has mostrado tú, ¿no? Que durante la pandemia hubo un retraso en el tratamiento, pero yo quería poner un punto positivo, porque el retraso que hubo, si no me equivoco, Oriol, fue debido al tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico. Una vez que el enfermo contactaba el primer contacto médico, incluso durante la primera ola de la pandemia, los tiempos fueron exactamente iguales. Eso quiere al 2019, y eso, desde mi punto de vista, refleja la fortaleza de las redes del código de infarto en España, ¿no? Que yo creo que siempre andamos fijándonos en la heterogeneidad, pero yo creo que esta ha sido una prueba de fuego de que incluso con la saturación de las ambulancias y de los hospitales, el tiempo, una vez que el enfermo era contactado, todo lo demás se mantenía, ¿no? Era el tiempo hasta el hospital, el tiempo puerta guía, etcétera, ¿no? Sí, sí, es así. Y, de hecho, claro, la pandemia afectó de forma distinta a distintos hospitales. Es decir, que en el peor momento, que es cuando recogimos los datos, había muchos centros que no tenían pacientes con COVID, con lo cual el funcionamiento era igual. Sí que en algunos centros concretos o en algunas comunidades concretas sí que había un poquito más de retraso dentro de la asistencia, pero eso en el global quedaba un poquito enmascarado. Yo creo que es importante porque además en ese momento no se sabía muy bien lo que había que hacer con estos pacientes y de hecho había algunos documentos de consenso que abogaban pues por tratamientos alternativos a la angioplastia primaria, el rescate. De hecho había un documento chino que a mí me llamó mucho la atención, que hasta que el paciente no tenía una PCR negativa no se le hacía angioplastia primaria, o sea, no se le administraba ningún tratamiento. Yo creo que en eso, pues bueno, en este país se hicieron bien las cosas, ¿no? Y los resultados están ahí, o sea que a pesar de la sobrecarga tremenda que tenía el sistema en ese momento, sobre todo en algunos centros, los datos fueron muy buenos. Sí, yo creo que una de las principales secuelas que tuvo y que yo creo que va a tener durante bastante tiempo el COVID es el miedo, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente ese miedo y esa generación de pues no sabía bien la gente qué hacer. Lo que hizo fue que la gente no fuera al hospital. De hecho, se desarrollaron llamamientos en la radio y en la prensa para que la gente fuera al hospital si se encontraban mal, ¿no? Para intentar atenderles, porque realmente yo creo que ese es el mayor impacto. Y todavía, yo no sé vosotros, pero seguimos viendo, no en la angioplastia primaria, pero sí en otras patologías o en las consultas, pues pacientes que vienen con miedo, que ya gracias a la vacuna pues parece que vamos un poco mejor, pero sigue habiendo, ¿no? Y luego otra, no sé si alguien se anima a preguntar algo. Sí. Bueno, yo creo que respecto a lo que comentabas de las tasas de no reperfusión, son más o menos las cifras que se mueven en los registros internacionales y claro, esto es un cajón desastre en el cual entran desde pacientes pues que quizá han hecho una lesión trombótica y que ha habido una trombolisis espontánea o favorecida por los fármacos y no lo sabemos porque en el momento en que tú haces la coronariografía no ves lesiones, pero eso no quiere decir que no la haya, hasta pacientes que pueden tener enfermedad difusa o que se considere directamente no revascularizable por las características anatómicas de la lesión, por las características del paciente. Takotsubo también aunque el Takotsubo tenía un diagnóstico aparte, al final es un registro. Quiero decirte que yo creo que probablemente algún paciente con Takotsubo acabó también en este grupo de infarto con elevación del ST.
sin tratamiento con lo cual es difícil, pero vamos, no es un porcentaje que esté muy lejos de lo que se observa en otros registros poblacionales. Y yo no tengo muy claro si realmente es porque haya disminuido la incidencia de los eventos o porque de hecho cuando veíamos eventos y venían al hospital venían muy pasados, venían con disfunciones ventriculares muy severas, enfermos que venían muy malos, la incidencia de esocardiogénico fue mucho mayor. Y bueno, puede ser por eso un impacto también de los riesgos competitivos, pero realmente también disminuyeron, por ejemplo, las asistencias de las embarazadas, y el embarazo dura 9 meses, haya COVID o no, más o menos, y fueron menos, ¿no? Entonces probablemente es una mezcla de todo y es difícil saber, porque no tenemos datos sobre la incidencia real del infarto, si cuáles de esos pacientes pasaron el infarto en su casa y realmente no fueron al hospital, o si realmente es que el estar en casa y en no tener relaciones con otras personas, situaciones de estrés o las situaciones laborales, pues conllevó una disminución de la incidencia del infarto. Pero realmente eso es cuando menos dudoso, ¿no? Porque probablemente haya una mezcla de todo. Y yo me inclino más a pensar en que la incidencia probablemente sea más o menos la misma y que la disminución de la asistencia sea por otras causas, ¿no? De hecho, respecto a lo que tú comentas, hasta donde yo sé, en nuestro país no hay datos, pero sí que, por ejemplo, durante los días más duros de la pandemia en el norte de Italia, sí que registraron un incremento de muerte súbita extrahospitalaria, que evidentemente la muerte súbita extrahospitalaria es multifactorial y puede ser que algunos de esos pacientes murieran porque tenían COVID y hicieran una insuficiencia respiratoria aguda fulminante. Pero yo sí que creo que hubo claramente una reticencia de los pacientes a acudir a los hospitales o a consultar, porque además este era el mensaje que recibían. O sea, el mensaje que se daba desde los medios era: no vaya al hospital a no ser que ya no aguante más. Y claro, eso es lo que se decía en las televisiones, en las radios, en los periódicos. Todos estábamos súper atentos. Las imágenes eran de hospitales colapsados, de pacientes en pasillos, en bibliotecas, en las cafeterías. Entonces, claro, ese es un mensaje que cala mucho y hay mucha preocupación, porque parece que si vas al hospital te vas a morir de COVID. Y bueno, yo sí que creo que claramente hubo un factor miedo que influenció. Bueno, y una última pregunta, si no hay ninguna más, saliéndonos del COVID, ¿no? Uno de los problemas que siempre se detecta es la gran diferencia entre unas comunidades y otras en cuanto a los retrasos desde que se diagnostica hasta que se trata, ¿no? Una tentación puede ser, claro, uno puede decir, una opción es esos enfermos trombolizarles, como os he dicho antes. Otra opción puede ser mejorar los sistemas de transporte, pero una tentación puede ser: vamos a montar salas de hemodinámica, ¿no? Más salas de hemodinámica. ¿No pensáis que esto puede tener ese punto negativo de que se vaya quizá lo más, no lo más fácil, porque quizás sería lo más caro montar salas de hemodinámica, pero que quizás es más difícil montar buenos sistemas de transporte porque exige coordinación, y que un punto negativo puede ser que se monten demasiadas salas de hemodinámica en sitios donde realmente no hacen falta, para que por motivos políticos o como quieras llamarlo, es decir, que la administración interprete esto de una forma que pueda ser errónea? Bueno, yo creo que primero lo importante es haber medido, ¿no? Y sí que realmente la impresión que todos los que estamos en el día a día tenemos, pues bueno, por lo menos tenemos unos datos que son más o menos objetivos, de una calidad que puede ser más o menos criticable, pero que en general, yo que he manejado los datos, pues el porcentaje de missings es muy bajo, está entre un 3 y un 4%. Sí que hay algunas comunidades que quizá tienen un poquito más. Yo creo que lo más importante es medir. En cuanto a qué solución se puede aportar, yo creo que es que cada comunidad es un caso distinto y único, porque probablemente el aumento de retrasos en el tiempo, pues en una será un problema de... Hay algunas que seguro que nos lo explicaréis a lo largo de hoy y mañana. Yo creo que esto será muy interesante, pero en algunos no hay una coordinación central de los traslados. Hay centros donde hay comunidades donde una vez el paciente consulta en un hospital, aunque no tenga angioplastia primaria, eso ya el traslado de ese paciente deja de ser una prioridad, el traslado desde ese hospital al centro con angioplastia primaria. Yo creo que hay un montón de condicionantes. Desde luego, la disponibilidad de medios de transporte limita mucho, la dispersión limita mucho. En algunos casos, pues si es una comunidad que únicamente tiene un centro y solo tiene una sala,
pues hasta en un 10% de los casos había problemas, en alguna comunidad, problemas de disponibilidad de sala. Entonces yo creo que es muy variable, ¿no? No se puede adoptar una situación única y yo creo que una solución única creo que hay que individualizar. Quiero decir, a lo mejor, como de Zamora se trasladan los infartos, a lo mejor la tentación puede ser, vamos a montar una sala hemodinámica en Zamora, ¿no? Yo creo que, yo lo iba a haber comentado antes, pero realmente, bueno, por no alargar un poco más, a mí me parece que la fibrinolisis extrahospitalaria es una herramienta que es muy útil, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso que ha comentado el doctor Ruiz, AINSA. AINSA es un sitio que donde tú, no sé si merece la pena el gestionar otro tipo de recursos para algo que va a ser excepcional. Probablemente generemos inequidad, porque los señores de AINSA pues pagarán sus impuestos como otros, pero bueno, probablemente en esos pacientes habrá que dedicar otro tipo de recursos. Pero lo que no puede ser tampoco de recibo es que nosotros justifiquemos un retraso de Zamora a Salamanca por encima de los tiempos estimados y decir, vamos a poner fibrinolítico. No, eso no puede ser. Tenemos que gestionar, bueno, los recursos para que esos pacientes sean trasladados a un centro de referencia en tiempo y forma para hacer una angioplastia si es que no se logran 120 minutos. Y eso hay que hacer un análisis mucho más detallado, porque ni siquiera vale la comunidad. Es decir, la comunidad de Castilla y León, que es una comunidad muy grande y muy diversa en sus pues estructuras y claro, no podemos comparar lo que sucede con los pacientes de Palencia, lo que sucede con los pacientes de Segovia o, por ejemplo, los pacientes del sur de Ávila que vienen a Salamanca, que lo he hecho yo ahora mismo en coche con Alejandro, que luego lo contará, y coño, tardas un rato, ¿eh? No es que vengan vomitando, que no me extraña porque está lleno de curvas, sino que es que además es lógico que tarden 120 minutos. A lo mejor en esos pacientes, pues deberían de mandar esos pacientes a Talavera, o a Toledo, si pilla más o menos cerca. Y eso es un análisis que hacer, yo creo que un poco más específico en cada zona, ¿no? Y probablemente pues no tiene lógica que desde Zamora se monte una sala hemodinámica para la población que tiene si el traslado es adecuado, ni en Segovia, por ejemplo, si el traslado es adecuado a un sitio como Valladolid, que tiene ya la sala montada, ¿no? Y eso, bueno, pues es una mezcla de lo que le interesa al paciente y lo que interesa de la gestión de distribución de recursos. Y luego la geografía, porque AINSA va a seguir siendo AINSA, ¿no? Eso no vamos a poder cambiarlo, pues eso. Bueno, José Ramón, y yo creo que ya con eso acabamos, ¿no, Fernando? Sí. Sí. Sí, sí. Muy bien, pues no, yo creo que ya concluimos, gracias a los dos, y pasamos a la siguiente mesa. Gracias.